Aquí comienza Ella Soy, el programa feminista de France 24. Yo soy Ángela Gómez y hoy les propongo que hablemos del caso que en esta ocasión he querido llamar la revolución de Rosa Elvira Celi. Rosa fue violada y torturada por el feminicida Javier Velasco en 2012 y falleció días después. Su historia, que está llena de brutalidad, se transformó en la ley Rosa Elvira Celi, que tipificó el feminicidio por primera vez en Colombia. Y este agosto, aunque tardíamente, la justicia por fin reconoció que el Estado falló en protegerla. Es importante que hablemos de este referente latinoamericano y por eso en un momento vamos a conversar con la hermana de Rosa, que hoy es activista por su causa. Pero antes hagamos memoria. Un juzgado de Bogotá condenó a la Secretaría de Salud Distrital y a la Fiscalía General de Colombia por su responsabilidad y negligencia en el feminicidio de Rosa Elvira Celi en mayo de 2012. Rosa Elvira tenía 35 años y era madre soltera de una niña de 12. Fue brutalmente violada, torturada y empalada por el feminicida Fernando Velasco. Tras 4 días de atención médica tardía, falleció con su útero y su sistema digestivo destruido. Se necesitaron casi 12 años para que su historia y su familia recibieran algo de justicia con este fallo, que reconoció que el Estado no hizo su trabajo. Las entidades fallaron, 1, por no haber capturado a Velasco a pesar de que tenía una orden de arresto. 2, por no haber procesado a tiempo otras denuncias en su contra. Y 3, por no haber atendido a la víctima adecuadamente después de la agresión. Y es que esa madrugada Rosa llamó a una línea de emergencia para pedir una ayuda que tardó en llegar. Fue trasladada a un centro hospitalario lejano, pese a que había uno a pocos metros donde habrían podido salvarle la vida. Finalmente, Velasco fue condenado a 48 años de prisión y el caso, que se volvió emblemático, dio vida en 2015 a la ley que hoy lleva su nombre y que tipifica el feminicidio como un crimen. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género. Aunque la ley Rosa Elvira Celi marcó un antes y un después en las leyes que buscan proteger a las mujeres en el país, la violencia machista sigue siendo parte de la vida diaria. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, cada 28 horas una mujer muere por este crimen. Y en 2023, la Procuraduría ya registra 320 feminicidios. Vamos a la conversación con Adriana Celi. Ella es hermana de Rosa Elvira y se dedica desde hace años al activismo por los derechos de las mujeres. Adriana, un agradecimiento enorme por estar con nosotros y quiero preguntarle primero, ¿esta es una victoria? ¿Cuál es la sensación después de casi 12 años de un litigio que empezó en el 2014? Bueno, la sensación que me da en este momento recibir esta noticia de la sentencia es un poco agridulce. Porque definitivamente cuando buscamos justicia, buscamos no solo justicia frente a nuestro caso, sino también al de miles de casos de mujeres que han sido asesinadas en nuestro país y que el Estado no ha reparado de alguna manera, no ha pedido perdón por las negligencias que se han presentado. Junto con los abogados de CH Colombia que nos han acompañado durante estos años, y en cabeza de Germán Romero y Alejandra y Martica, Jamie, las nombro porque es importante también entender que es un grupo de mujeres que nos han apoyado y han aportado su trabajo para este proceso, para dejar un precedente, ¿no? Para poder aportar a la sociedad algo diferente en términos de acceso a la justicia para las mujeres, en términos de garantía de los derechos de las mujeres. Y creo que esta sensación decía agridulce porque es poder también, en medio de toda esta situación, poder aportar a la sociedad algo de reparación para ellas también, y lograr también, desde algún punto de vista, sentar un precedente en nuestro país. Yo sé, Adriana, que no es suficiente, pero este caso sí nos ha permitido grandes ganancias de protección o al menos de intentos de protección a las mujeres colombianas. ¿Qué se ha logrado a partir de la ley Rosa Elvira Celi? Bueno, la creación de la ley 1761 que lleva el nombre de mi hermana, que fue
sancionada en el 2015, nos ha permitido abrir muchos caminos. Es un avance muy grande para las mujeres de nuestro país y para la misma jurisprudencia colombiana. El lograr hoy hablar de feminicidio en Colombia, que se entienda que el término feminicidio es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres, pues es un avance, es un gran paso, pero adicional es que entendamos que esto se da en esa coyuntura del caso, en el momento del proceso penal, del caso de mi hermana, no se tuvo en cuenta ese agravante que ya existía en la ley 1257 del 2008. Y ya para ese momento no, los abogados ni la fiscal tuvo en cuenta ese agravante. Entonces, en el caso de mi hermana quedó como un vacío. Pero adicional, las organizaciones de mujeres, el movimiento de mujeres también tenía ya un proceso avanzado, y pensándose en esta posibilidad de sancionar una ley o de tener una ley de feminicidio que tipificara el feminicidio como un delito autónomo, pues entonces se juntan, hay una coyuntura con el caso de mi hermana y empezamos a trabajar en pro de esta ley. Claro, ha venido dándonos beneficios de alguna manera a los casos que se han presentado, pero también el tema de la formación, el tema de la creación de una cátedra de género que está en manos del Ministerio de Educación, que todavía no se ha dado, que puede ser el momento de hacer nuevamente el llamado al Ministerio, nos ayudaría porque transversalmente el enfoque de género nos ayudaría a la sociedad y al aparato judicial, digamos, como a formar a los funcionarios y funcionarias públicos, quienes tienen en sus manos todos estos procesos de lograr implementar la ley de la mejor manera, digamos que en temas de sanciones, ¿no? Porque hay una sanción ejemplarizante, van a seguir ocurriendo los feminicidios y eso nos hemos dado cuenta. Y seguimos escuchando que las mujeres todavía, al llegar, al solicitar ese acceso a la justicia por medio inclusive de las comisarías de familia, todavía son revictimizadas, todavía no hay una formación global de estos funcionarios y es por eso que es importante este avance en términos de la ley, perdón. Justamente sobre eso, Adriana, quería preguntarle qué pasa con Javier Velasco y con los demás feminicidas. ¿Por qué es necesario señalarlos? Mira, es tan importante hablar del feminicida porque hay que estudiar perfiles. Porque si hablamos con cualquier ciudadano o ciudadana, empieza, y como tú lo dices, empiezan a revictimizar a las mujeres, empiezan a culpar a las mujeres por lo que les sucede. Entonces, en algún momento, en el caso específico nuestro, nos decían, pero ¿por qué su hermana aceptó ir o salir con estas personas? Y yo me pregunto, pues somos seres humanos y podemos compartir, y eso es pues como vivir en sociedad y vivir en comunidad es esto. Pero adicional yo me pregunto, entonces, ¿por qué a las mujeres, que son sus esposos quienes las asesinan, también son juzgadas de alguna manera, ¿no? Entonces también eso hace parte de esa cultura machista, cultura en la que nos han educado de una manera, de alguna manera misógina, hombres y mujeres, porque estamos siempre tratando de juzgar y de estar por encima del otro que es más débil o que creemos que es más débil, ¿no? Y entonces en esa lógica, pues simplemente lo que estamos es reproduciendo las violencias y finalmente no le ponemos un foco importante y no es, aquí quiero aclarar, no es que este victimario hubiera sido víctima, por ejemplo, de niño, lo hubieran abusado de niño, lo hubieran golpeado, hubiera tenido una infancia traumática y es por esto que realizó todos estos actos, ¿no? Entonces eso es una parte de la justificación que también hace parte de esa cultura, todo lo justificamos con. Entonces también hay que ponerle cuidado a esos temas tan importantes
Y yo decía, ¿cuántas mujeres han sido violadas en nuestro país? Entonces tendríamos esto lleno de solo asesinas, ¿no? Porque fueron violentadas de alguna manera y esa es su respuesta y es la justificación. Entonces creo que, mira que hay algo muy importante que yo siempre he nombrado y es el tema de la salud mental, de la preocupación de la prevención de esa salud mental en nuestro país, porque realmente no tenemos a veces ni prevención para ciertas situaciones naturales, ¿no? Que estamos, preparémonos, sino cuando vienen ya muy cerca empezamos a tomar medidas. Eso mismo pasa específicamente con los feminicidios. Entonces, si hay épocas en que hay 1, 2, 3 feminicidios, como que actuamos de alguna manera, pero luego como que nos relajamos y no hay un trabajo constante que permita evitar que se vuelvan a presentar este tipo de situaciones. Entonces, por eso es importante también tener un foco de estos perfiles, de estos criminales, porque pueden actuar en algún momento sin esperarse y era una buena persona, que es lo que dicen, ¿no? Él era una buena persona, era una persona que no tomaba, era una persona tranquila, pero de un momento a otro entonces reaccionó y asesinó a la esposa. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo, Adriana, pero no quiero que se vaya sin antes contarme, por favor, cómo se ha transformado su activismo a lo largo de todos estos años. Mira, Ángela, lo primero que yo hice fue formarme y me sigo formando para dar un poco brindarle esa orientación, ese acompañamiento a las mujeres. Creo que eso es lo que me ha permitido un poco sanar también, de alguna manera, de poder brindarle a una mujer, poder brindarle a una mujer es como una respuesta que también quiero darle a mi hermana, ¿no? De alguna manera es como mi forma de hacer quizás ese tránsito de estar en paz, de estar tranquila y de poder decirle a ella, todo aquí pues se está llevando de la mejor manera y buscando una justicia real. El poder acompañar a las mujeres pues hace parte de mi día a día, donde quiera que yo esté, en cualquiera de mis, como lo dices tú, desde el activismo. Y creo que mi plan de vida siempre está dirigido allí, en poder formarme y aportar desde lo jurídico, desde lo social, desde lo humano y de poder escuchar a las mujeres que necesitan ayuda y poderles aportar algún tipo de orientación o acompañamiento que lo necesiten. Era Adriana Celi, hermana de Rosa Elvira y también es dedicada al activismo, quien nos da una muestra de que el horror se puede transformar en una búsqueda de justicia. Gracias a ustedes por estar en France 24 y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.